tengan cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a continuar con la reunión del día de hoy. Vamos a pasar al estudio de la palabra de Dios. Yo creo que Dios quiere bendecirnos el día de hoy. Y como lo hemos estado viendo en semanas pasadas, nos estaba hablando acerca de la familia. La familia es una institución creada por Dios. De hecho, la familia fue creada, fue instituida antes que la iglesia. Fue primero la familia, posteriormente viene la iglesia, después de Cristo. Pero la familia fue Dios quien la estableció, fue Dios quien la instituyó. No fue creada por el gobierno, no fue creada por alguna religión, sino que Dios ha sido el autor, ha sido el creador, el que ha instituido a lo que viene siendo la familia. Y si bien la familia ha sido creada por Dios, pues está en el corazón de Dios bendecirla. Está en el corazón de Dios bendecirla, hablarle en estos tiempos peligrosos en los cuales estamos viviendo, tiempos difíciles donde la apostasía está llegando, donde en el gobierno las autoridades están aprobando leyes injustas, leyes que atentan muy fuertemente contra la familia. Están atentando contra nuestros hijos. Y en semanas pasadas, como te decía, también se ha estado hablando acerca de temas relacionados que tienen que ver con la familia, temas como que tenían que ver con los esposos, con las esposas, con los hijos. Y precisamente la semana pasada estuvimos hablando se estuvo compartiendo acerca de os escribo a vosotros padres. Y si lo recuerdan, se estuvieron mencionando cuatro principios muy importantes que nosotros como padres debemos tener para la formación de nuestros hijos. Si lo recuerdan, esos cuatro principios de los que hablaba el hermano eran amor, instrucción, disciplina y ejemplo. Cuando una familia carece de uno de estos principios en la formación de sus hijos, pronto vemos las consecuencias, pronto vemos las actitudes que empiezan a surgir en cuanto a los hijos. Empieza a haber variación, empieza a haber desajustes, empiezan a tambalearse cuando uno no sigue estos principios bíblicos plasmados en la Escritura. Entonces, todo esto está como ejemplo, plasmado como ejemplo en la palabra de Dios. Y es por eso que pensando en estos temas, dando continuidad en lo que se ha estado hablando en las semanas pasadas, es como surge el tema que vamos a estar viendo el día de hoy, un tema que tiene que ver también con cómo consagrar a nuestros hijos para Dios. De hecho, así he titulado este estudio, cómo consagrar nuestros hijos para Dios. Y como subtítulo estaremos hablando acerca de la vida de Sansón. Estaremos tomando referencia acerca de dos familias plasmadas en la palabra de Dios. Estaremos viendo los aciertos que tuvieron y los errores que cometieron quizás como padres. Pero antes de pasar de lleno al estudio de este día, vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos hable, que sea Él el que nos enseñe, que sea Él el que tome el control de nuestras mentes, de nuestro corazón y pueda sembrar su palabra este día, esta mañana. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque
nos regalas un día de reunión, Señor, en el cual, Señor, podemos acercarnos a ti y poder escuchar tu palabra, Señor, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Señor, te pedimos que nos hables el día de hoy conforme a nuestra necesidad, Señor. Padre, que no sean mis palabras, Señor, sino que tú seas hablando, Señor, al corazón, a la mente, Señor, de cada uno de los presentes, Señor. Háblanos hoy, esta mañana, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues el propósito del tema que estaremos viendo el día de hoy tiene que ver con aprender de, como te decía, de los errores que cometieron como padres una de estas familias, y también de los aciertos que tuvieron, de la labor que tuvieron, del fruto que podemos ver más adelante, de cómo consagraron estos hijos a Dios. Primero también quiero decirte que el propósito tiene que ver con aprender, con llevar a cabo, como decía una vez un hermano, aprender en cabeza ajena, ¿sí? Entonces, el propósito de este estudio no es criticar a la labor que se hizo, no es juzgar, no es criticarte, no es juzgarte, sino más bien que podamos analizar nuestra vida, analizar cómo estamos llevando esta consagración de nuestros hijos para Dios. Primero quiero comenzar con hablándote de dos familias. Vamos a estar hablando de dos familias, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. Entonces estaremos dividiendo este tema en dos partes. El día de hoy solamente nos enfocaremos en una familia que tiene que ver en la vida de la familia de Sansón. Pero muy curiosamente vemos que nos deja detalles la palabra de Dios, nos deja ejemplos muy palpables, muy claros acerca de las características muy similares, características muy semejantes, cada una de ellas. Pero a pesar de tener características semejantes, de cómo fue el llamado de cada una de esas familias, el final, la conclusión de cada uno de estos hijos es muy diferente. A pesar de que todo se iba pareciendo en un principio, podemos ver que el final fue muy devastador, hubo muchas consecuencias, por una parte. Y la primera característica que quiero resaltar contigo, anoté solamente 8, pero quiero decirte que una de ellas es que ambas familias pertenecían al pueblo de Dios. Ambas familias eran descendientes de Abraham, eran descendientes del pueblo de Israel. Entonces, ambas familias pertenecían al pueblo de Dios. La siguiente característica era de que en estas parejas de padres, la esposa tenía un problema de esterilidad. En ambas familias, en ambos casos, la esposa era estéril. Otra característica es que también ya eran parejas de edad avanzada. Ya no eran recién casados, sino que ya tenían una cierta edad en la cual ya estaban en una vejez. Otra característica es, por cuanto ya había pasado mucho tiempo de no poder tener hijos, de no ver el fruto de un hijo, pues por consecuencia de ello eran hijos muy anhelados, eran hijos que deseaban, que querían tener un hijo. Otra característica de parte de las dos familias es de que Dios dio el anuncio de que serían padres a través de una aparición angelical. Dios visita a estas familias a través del ángel Gabriel, el ángel mensajero de Dios. Otra característica también es que, pues,
el haber quedado embarazada cada una de estas esposas, pues realmente fue un milagro, porque la palabra de Dios dice que eran estériles. Entonces, Dios, siendo un Dios de milagros, Él hizo un milagro en estas familias. También otra característica a la cual Dios les dio es que los hijos tenían un llamado al nazareato. Los hijos tenían un llamado a ser consagrados, a ser apartados para Dios. Las dos familias, Dios les estaba dando la bendición de un hijo, pero desde el vientre de su madre debían de ser consagrados para Dios. Y la última característica que anoté es que cada uno de estos hijos que Dios les dio a estas familias tenían una misión muy importante que cumplir. Y como te decía, a pesar de que Dios hizo el llamado a estas familias para consagrar a sus hijos, podemos ver cuál fue la labor de los padres, podemos ver cuál fue el resultado, cuál fue la conclusión de cada uno de ellos. Y pensando en el resultado de las vidas de estos hijos, yo creo que mucho tuvo que ver el trabajo de los padres en cada una de estas familias, en cada uno de estos hijos. Tuvo que ver mucho la crianza, la educación por parte de los padres. ¿Qué más? Podemos ver que uno de ellos concluye siendo martirizado por mantenerse firme ante su llamado, ante la palabra de Dios. Podemos ver que termina siendo martirizado, termina siendo decapitado por reprender el pecado duramente, por no hacer acepción de personas. Termina la carrera siendo martirizado. Y el otro de ellos, del que estaremos hablando, veremos que su final fue, a pesar de que se llevó a cabo, de que se cumplió el propósito de Dios, el plan de Dios, este personaje termina siendo ridiculizado, termina siendo oprimido, termina siendo dañado físicamente, con muchas secuelas, con muchas consecuencias. Y es por eso que vamos a meditar en cuanto a ello. Estaremos hablando acerca de la vida de Sansón el día de hoy. Y el tema es un poco amplio, te pido paciencia. Vamos a estar leyendo los pasajes de la Escritura. En Jueces capítulo 13, nos comienza a hablar acerca de este gran hombre llamado Sansón. Cada uno de nosotros podemos tener un concepto cuando escuchamos acerca de Sansón y rápidamente viene a nuestra mente quizás el hombre fuerte, el hombre que tenía mucha fuerza, aquel hombre que era capaz de derrotar a muchos hombres. En el libro de Jueces, capítulo 13, nos habla acerca del nacimiento de Sansón. Dice la palabra de Dios: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano
de los filisteos. El niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, dice la palabra de Dios. ¿Qué vemos en un principio de esta familia? Dice la palabra de Dios que el pueblo vivía en una constante apostasía. El pueblo se rebelaba en contra de los mandamientos de Dios, en contra de los estatutos de Dios constantemente. Constantemente estaban abandonando los mandamientos, la palabra de Dios, no le daban el peso a lo que Dios decía por medio de la ley. Entonces podemos ver que constantemente hacían lo malo, se desviaban del camino. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios que Jehová los entregó en mano de los filisteos 40 años. Dios los entrega, Dios permite que el pueblo de los filisteos empiecen a oprimirlos, empiecen a castigarlos, empiecen a tratarlos mal. Entonces, el pueblo, cuando veía que era oprimido, prontamente se arrepentían, se humillaban, le pedían perdón a Dios, venían y en arrepentimiento. Y podemos ver que Dios les concedía, tenía misericordia de ellos y levantaba a un juez, levantaba a un libertador. En esta apostasía en la que vivía el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, Dios levanta a un hombre. Dios permite que nazca un hombre llamado Sansón, el cual, pues, él dice la palabra de Dios que el ángel visita a la mujer de Manoa, la visita, le da el anuncio del hijo que tendría y del propósito que éste llevaría a cabo, pero no sin antes decirle cómo debía de criarlo, cómo debía de guardarlo, cómo debía de instruirlo, cuáles eran los mandamientos que como padres debían de seguir al pie de la letra para que su hijo pudiera cumplir el propósito del llamado de Dios. ¿Sí? Entonces, el nazareato, dice la palabra de Dios que el niño sería nazareo desde su nacimiento. ¿Qué es el nazareato? El nazareato significa que era una persona la cual era apartada o separada para Dios, era consagrada para Dios, podía ser desde su nacimiento o podía ser en el transcurso de su vida, ¿sí? Pero tiene que ver con una separación, con una dedicación al servicio entero a Dios. Había mandamientos que debía de cumplir, había ordenanzas que debía de llevarse a cabo para que éste pudiera cumplir la misión, para que éste pudiera llevar a cabo lo que Dios había determinado. En el versículo 24 dice la palabra de Dios que y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Entonces, se cumple la palabra del ángel de parte de Dios. Hay un nacimiento, esta mujer da a luz un hijo, le pone Sansón, y pronto vemos que Jehová lo bendijo. Jehová lo empieza a bendecir. El Espíritu de Dios estaba dispuesto a ayudarle a que él pudiera cumplir su misión, ¿sí? También el ser consagrado era una bendición muy especial de parte de Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien era consagrado adquiría una bendición muy especial de parte de Dios. Adquiría la presencia de Dios en su vida, el favor de Dios en su vida, la bendición de Dios. Y en el caso de Sansón, algo que Dios le da, algo
muy peculiar que le da a Sansón es su fuerza física para poder utilizarla para liberar al pueblo. Jueces 14 dice también: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Tómame a esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Como te decía en un principio, la Biblia no nos da detalles acerca de la formación de Sansón, acerca del trabajo muy a detalle de cómo lo empezaron a instruir desde pequeño, pero sí nos dice las características, los mandamientos que debía de cumplir los padres, y podemos ver cuál fue el resultado del trabajo, de la labor de los padres que ejercieron sobre la vida de Sansón. No vemos qué pasó durante su niñez. Empezamos a ver qué pasó durante su durante su juventud, cuando ya llegó a una edad más avanzada. Podemos ver cuáles fueron las características que empezaron a sobresalir de la vida de Sansón. Podemos ver que empezó a haber actitudes muy visibles de parte de su vida, actitudes muy palpables. Dice que cuando desciende a Timnat, pronto vio a una mujer de las hijas de los filisteos. Vio a una mujer de la cual Dios había prohibido en la ley que no hiciera alianza. En Éxodo 34 Dios había dicho, dice: por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Había un mandamiento, había una prohibición de parte de Dios de no poner los ojos en una mujer que no fuera del pueblo de Dios, en una mujer que adoraba a otros dioses, en una mujer que no temía a Dios, sino que tenía otras costumbres, tenía otras formas de vivir. Pero dice la palabra de Dios que Sansón prontamente vio a una mujer y le agradó. Se ha dicho que muchos de los pecados que el hombre comete empiezan por los ojos, empiezan por la vista. Y podemos ver que Sansón pronto vio a una mujer quizás muy hermosa, que vino a su padre, seducido por ese fuerte deseo de sus ojos, y vemos cómo él con astucia comienza a hablarle a sus padres de esta mujer, y vemos cómo dice: ruega a sus padres, os ruego que me la toméis por mujer. Entonces podemos ver que cómo los hijos, los niños, cuando son pequeños, ellos saben cómo pedir muchas veces las cosas. Empiezan a rogar,
Quizás has escuchado cuando te dicen, ándale, quiero esto, cómpramelo. Y están tras de ti rogándote y diciéndote, ¿me lo compras? Ándale. Y muchas veces como padre cede uno ante esa presión, pero podemos ver cómo Sansón ruega a sus padres que se la tomen por mujer, entendiendo Sansón que era una relación prohibida, que Dios no aprobaba, pero sin embargo Sansón, seducido por sus deseos de los ojos, ruega a sus padres que se la tomen por mujer. ¿Y qué hacen los padres? Los padres ciertamente no consienten con ello, le recuerdan la palabra de Dios, le recuerdan la ley. ¿Acaso no hay hijas de entre nuestros hermanos? ¿Por qué tienes que poner tu mirada en aquella mujer que no teme a Dios, que no honra a Dios? Entonces podemos ver que sus padres acertaron, no consintieron con él y le dijeron, hijo, mira las consecuencias que pueden venir. Entonces, pronto después de que sus padres le muestran las consecuencias que podían haber, vemos que Sansón cambia de su forma de pensar, cambia de un temperamento apacible a un temperamento muy sobresaliente, muy fuerte, muy agresivo, y le dice a sus padres, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Podemos ver que de un ruego, de un ándale, quizás pudiera ser, podemos ver que al no recibir la respuesta que él quería, podemos ver que prontamente se empieza a ver manifiesto el corazón de lo que había Sansón. Tómame esta por mujer porque ella me agrada. Y podemos ver que el día de hoy muchas veces escuchamos, quizás tú has sido parte y has escuchado de quizás en una familia donde hay un hijo, o quizás en un supermercado, y escuchas, yo quiero esto, es que dame esto, yo necesito, dame, tómame. Ya no hay podrías darme, puedo adquirir esto, ya no hay una pregunta sobre si lo pueden obtener, sino que ya es más bien una ordenanza, una actitud posesiva, una actitud dominante de obtener lo que él quería. Podemos ver que cómo fue rápidamente el cambio de tono de voz. Rápidamente fue de un tono quizás muy suave, prontamente empieza a salir lo que hay en el corazón. Tómame, porque ella me agrada. Ya sí, estaba el mandamiento, pero Sansón voluntariamente decide pasar por alto el mandamiento que Dios había dado. Quizás desde temprana edad Sansón empezó a tener este tipo de actitudes. Ahorita estaremos viendo la juventud y cómo fue su vida en el transcurso de Sansón, pero nosotros que somos padres podemos ver cómo los pequeños, un pequeño se va formando, cómo va teniendo actitudes, cómo se va comportando, y podemos ver que quizás Sansón era un hijo consentido, un hijo que él sabía cómo pedirle a sus padres, que él sabía cómo dominar a sus padres, que él sabía que él quizás obtenía siempre lo que él deseaba. Quizás ante la súplica, ante la ordenanza del hijo, los padres cedían. Y esto es el inicio de la vida de Sansón. Dice que en el versículo 5, dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano,
y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. No declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Podemos ver que este no era un suceso muy común, que una persona se enfrente a un león y lo despedace como despedaza un cabrito. Podemos ver que es un hecho pues, que no era común para una persona, sino que era algo muy, muy deslumbrante, algo muy llamativo. ¿Cómo es que hizo eso? ¿De dónde? ¿Por qué? Y pudiera haber muchas preguntas, pero lo que podemos ver es que Sansón no declaró lo que había hecho, no declaró quizás al ver la fuerza que Dios le dio y cómo pudo derrotar a ese león, pero no vino ante sus padres y les dijo: papá, mamá, hice esto, la mano de Jehová estuvo conmigo y me permitió hacer esto. La palabra de Dios dice que Sansón no declaró a sus padres. ¿Qué podemos pensar de ello? Podemos pensar que no había una buena relación de padre e hijos, no había una buena comunión entre ellos, no había confianza entre ellos de declararse las cosas. Quizás no declaraba las cosas por miedo, ¿qué me van a decir? ¿Que por qué lo hice? O quizás me van a llamar la atención, me van a regañar. Y podemos ver que empezó a encubrir cosas que él estaba haciendo. Quizás él había tomado ya la decisión de no revelar las cosas porque sus padres no lo escuchaban cuando él traía alguna noticia. Quizás cuando había algún logro en su vida, sus padres no le prestaban atención. No nos dice la Escritura, pero sí nos dice que Sansón no declaraba todas las cosas que él hacía, que él realizaba. Quizás los padres simplemente se enfocaban en los puros mandamientos: no hagas, esto está prohibido, aquello está prohibido, esto no lo puedes hacer y esto. Y Sansón empieza a caer en un estado de legalismo, donde todo lo empieza a ver gravoso, donde todo lo empieza a ver pura ley, puro mandamiento. ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer aquello? Entonces podemos ver que Sansón empezaba a encubrir cosas. En el versículo 7 dice: y descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. En el versículo 8 dice: volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino. Y cuando alcanzó a sus padres, a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Un mandamiento más que Sansón estaba pasando por alto, que estaba rompiendo, era que durante su nazareato, durante su consagración a Dios, él tenía prohibido acercarse a alguien muerto, a un animal o a una persona muerta, incluso a un familiar. Tenían prohibido acercarse, no podían acercarse a un ser muerto. Entonces, ¿y qué vemos de Sansón? Vemos que empieza a haber falta de temor en su vida. Él se acuerda lo que había hecho, de aquella batalla que había tenido con el león, decide apartarse del camino y se acerca al cuerpo muerto. Agarra la miel, se va comiendo la miel y empieza a darle a sus padres. Entonces, dice la palabra de Dios: mas no les descubrió de dónde había tomado esa miel.
Sansón sabía que estaba prohibido acercarse a un animal muerto y él sabía que sus padres también se lo habían dicho, no te acerques a alguna cosa muerta. Pero, ¿qué podemos ver? Que él decide encubrirle, decide compartir con ellos algo agradable, miel, les comparte a sus padres, pero pronto empezamos a ver que Sansón empieza a traer engaños a sus padres, a no declararles las cosas, a no hablarles con verdad, aparentar algo en su vida, y pronto empezamos a ver cómo empieza con mentiras, con engaños, y empieza a haber falta de temor en su vida. En el versículo 10 dice la palabra de Dios, durante el transcurso del camino, dice que vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. ¿Qué podemos ver? Como te decía en un principio, estamos comenzando a ver detalles que la Escritura nos deja de que empezaron a pasar en la vida de Sansón. Detalles como dice que cuando él vino para tomar a esta mujer por esposa, dice, hizo allí banquete como solían hacer. ¿Como solían hacer quiénes? Como solían hacer el pueblo de los filisteos, como solían hacer ellos. Entonces, él anhelaba, él deseaba las modas. Era una moda ciertamente para aquel momento, como solían hacer los jóvenes. Él veía que en su pueblo no había ese tipo de costumbres, pero que los otros pueblos paganos sí tenían ese tipo de costumbres, de modas, y eso le llamaba la atención. Podemos ver que las modas le estaban empezando a llamar la atención. Las modas empezaron a seducirlo, y podemos que entre la plática, entre el estar en comunión con las personas impías, con las personas que no temían a Dios, prontamente empiezan las conversaciones ligeras, las conversaciones donde empiezan a jugar con acertijos, con adivinanzas, y podemos ver que Sansón empieza a declarar un enigma para que se lo descubrieran, pero lo curioso es de que él empieza a apostar. Si ustedes me lo descifran, yo les voy a dar 30 vestidos de lino, 30 vestidos de fiesta. Sansón no contaba en ese entonces con esos vestidos. Entonces, él estaba apostando cosas que él no tenía. Podemos ver que Sansón era ligero en la forma de hablar. Hablaba cosas de las cuales no tenía, y empezaba a juguetear con los demás compañeros, con sus compañeros paganos, con sus compañeros que no temían a Dios. Y pronto dice la palabra de Dios que la mujer es presionada para que incurra a su marido y lo presione para que les diga cuál es el significado del enigma de Sansón. Decláranos para que no te hagamos mal. Entonces la mujer empieza a presionarlo, empieza a forzarlo. Decláramelo, dímelo, no me amas.
y empieza a platicar con su marido para que le declare, atendiendo la indicación de sus hermanos los filisteos. En el versículo 16 dice la palabra de Dios que Sansón hace una declaración donde dice: ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo he de declarar a ti. Podemos ver que Sansón estaba tomando a esta mujer por esposa, y prontamente podemos ver cómo empieza a ver cosas que no, sin transparencia, cómo había cosas ocultas. Como padres, como esposos, yo creo que en un principio, cuando uno se casa, el deseo es que no haya secretos, que no encubras nada. Y eso es algo que debe de acontecer, no debe de haber secretos como esposos, pero vemos en Sansón una inmadurez en querer hacer aún su propia voluntad, pero finalmente termina declarándole cuál era el significado de ese enigma. Dice la palabra de Dios en el versículo 19: una vez que Sansón declaró el enigma a su mujer, la mujer le lleva la respuesta a los filisteos. ¿Y qué pasó? Sansón tenía que cumplir con aquello que había apostado, con aquello que había prometido, y tuvo que salir. En el versículo 19 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió de Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que había explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Podemos ver a un Sansón que estaba contrayendo esposa, estaba contrayendo matrimonio. Al ver prontamente que había sido traicionado, tiene que ir a cumplir con esa promesa que había hecho. Mata a estos hombres, entrega lo prometido, y vemos que dice que se enciende en enojo y se vuelve a la casa de su padre. Se enciende en enojo y regresa a la casa de su padre, dejando a su mujer. ¿Qué podemos ver? ¿Qué tipo de actitud podemos ver que tuvo Sansón? Una actitud como de berrinche. No me gustó lo que hiciste y pues me voy, ahí te quedas y me voy. Sansón se enojó, se regresa a la casa de su padre, deja a su mujer. Esto era producto de una de las consecuencias de haber dejadose llevar por una atracción de los ojos. En el versículo 19 dice: la mujer de Sansón fue dada a su compañero. En lo que Sansón se fue, la mujer fue dada a un compañero, la cual él había tratado como su amigo. En Jueces capítulo 5, en Jueces capítulo 15, nos continúa hablando acerca de la historia del transcurso que empezó a vivir Sansón. Dice: aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere.
Dice la palabra de Dios que después de algún tiempo dejó a su mujer allá en Timnat y después de algún tiempo decide regresar, decide a buscarla, decide a ver qué pasó con ella y la sorpresa que lleva es que su padre, la padre de la mujer, ya había sido entregada a un compañero de él y nuevamente Sansón es encendido en ira, en enojo, en molestia. Se retira de ese lugar, no sin antes chantajeándoles, diciéndoles, sin culpa seré, si mal les hiciere. O sea, yo no tengo la culpa si yo les hago mal, ustedes tienen la culpa por lo que me hicieron, si yo les llego a hacer un mal. Entonces empezamos a ver una actitud de sus pasiones muy desordenadas, actitudes que no podían ser controladas por Sansón. En el versículo 4 continúa diciendo, y fue Sansón y cazó 300 zorras. Cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. ¿Qué hizo Sansón? Dice la palabra de Dios que él en su indignación decide cazar zorras, decide ponerles unas teas, amarrarlas en sus colas y las suelta a los sembradíos de los filisteos para dañarles, para mostrarles una actitud de venganza, Entonces, al pasar esto, al ser quemados los sembradíos de los filisteos, prontamente ellos vienen y preguntan, ¿quién hizo esto? Y fue declarado Sansón, el yerno de Timnateo. Entonces los filisteos, dice la palabra de Dios, que deciden matar a la mujer de Sansón y a su padre. Deciden quemarlos. Nuevamente Sansón, al ver lo que había provocado, al ver lo que había traído el resultado de lo que había hecho, al ver que la mujer que había tomado había sido quemada junto con su padre, dice que Sansón comienza a tomar venganza por la forma en la que se le había tratado. Y empieza a herir a los filisteos y empieza a haber gran mortandad por parte de mano de Sansón. En el versículo 9 continúa diciendo la historia que nos relata acerca de la vida de Sansón, que los filisteos subieron a Judá. Los filisteos vinieron a Judá, lo sitiaron, lo rodearon. Y el pueblo de Judá empezó a preguntar, ¿por qué han venido? ¿Por qué han venido a sitiarnos? Y los filisteos dijeron, hemos venido por Sansón. Hemos venido a frenar a Sansón por lo que él está haciendo con nosotros, por lo que él ha hecho con nosotros. Y el pueblo de Judá, el pueblo de Sansón, lo busca y empieza a reclamarle, empieza a decirle, ¿por qué nos has hecho esto, Sansón? ¿Por qué acaso no has visto la opresión en la que estamos y todavía tú estás haciendo esto? Mira la opresión que has traído ahora sí, nos oprimían antes, nos van a oprimir ahora mucho más por lo que tú estás haciendo. Entonces, Sansón decide entregarse atado de manos, recapacita, reflexiona y dice, me entregaré a los filisteos, entrega sus manos y el pueblo de Judá lo lleva a entregar hacia los filisteos. Pero ¿cuál fue la sorpresa que se llevó Sansón? Dice la palabra de Dios que cuando vinieron los filisteos, cuando vinieron al encuentro de los filisteos, salieron gritando los filisteos.
salieron al encuentro. Era una trampa que le estaban tendiendo a Sansón, querían acabar con él. Entonces Sansón, al ver que los filisteos venían contra él, dice la palabra de Dios que las ataduras que llevaba cayeron como lino quemado con fuego. Cayeron. Las ataduras que llevaba en sus manos cayeron y empezó nuevamente a extender su mano sobre los filisteos, dice que tomando una quijada de un asno, empezó la lucha contra el pueblo filisteo y mató a 1000 hombres en aquella ocasión. Mató a 1000 hombres en aquella ocasión. Mil hombres fueron los que Sansón derrotó con aquella quijada de asno. Podemos ver también que Dios estaba dispuesto a ayudar a Sansón. Dios estaba dispuesto a que su espíritu le siguiera dando la fuerza, le siguiera dando el poder para derrotar a los filisteos. Podemos ver que Dios tenía paciencia, tenía misericordia y le seguía dando de su ayuda, de su espíritu. Después de esta lucha que él tuvo, dice que, en el versículo 18 dice, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lejí, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Dios estaba dispuesto a ayudarle. Dios estaba dispuesto a saciar su sed. Dios estaba dispuesto a tener paciencia aún, a pesar de la situación en la que él estaba viviendo. Dios no había decidido cortar su mano, su favor, sino que seguía extendiéndole su misericordia y no cortarlo. En Jueces capítulo 16, dice la palabra de Dios que después de este acontecimiento donde Sansón derrota a los filisteos, Sansón comienza a juzgar a Israel por 20 años. Pero después de un tiempo, dice la palabra de Dios, en Jueces 16, versículo 1, dice que fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. La palabra de Dios nos dice que después de un tiempo, nuevamente Sansón vio con sus ojos a una mujer, pero ya esta no era una mujer de su pueblo o de los filisteos, sino que era una mujer ramera, una mujer la cual en la ley de Dios estaba prohibido y decía, no haya ramera entre las hijas de Israel. Pero Sansón, pasando por alto una vez más el mandamiento, no obedeciendo, no dándole peso a la instrucción que Dios había dado, él decide allegarse, él decide tener una relación de fornicación, una relación fuera del matrimonio, una relación que es pecado delante de Dios.
Sansón, al ser nazareato, al ser consagrado a Dios, él no tenía como nazareo, no tenía prohibido casarse. Sansón podía hacerlo, sí podían casarse. Entonces, pero él decide no casarse ya, él decide tener una relación fuera del matrimonio, él decide complacerse con una mujer ramera. Sansón voluntariamente decide ceder ante sus fuertes deseos, ante sus impulsos de los ojos, decide fornicar, decide pecar en contra de la ley de Dios. En el versículo 3 nos sigue diciendo qué pasó. Dice que Sansón se queda a dormir, en aquel entonces se queda a dormir hasta la medianoche, y cuando los filisteos se enteran de que Sansón se encuentra en ese lugar, los filisteos vienen y lo buscan para atraparlo, pero Sansón dice que tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, las echó al hombro y se fue, y las subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. ¿Qué era lo que estaba haciendo Sansón? Sansón nuevamente estaba haciendo un acto fuera de lo normal. En aquel lugar, las puertas de la ciudad no era una puerta como la que tenemos aquí o como la que tenemos allá. Las ciudades eran ciudades grandes, ciudades amuralladas, donde había puertas muy enormes, muy pesadas. Pero ¿qué hizo Sansón? Sansón, para salirse de ese lugar, para defenderse, dice la palabra de Dios que arrancó las puertas. Sansón demostró el poder, demostró la fuerza que Dios le estaba dando y arrancó las puertas, se las llevó. Y es así como los filisteos se quedan asombrados y atemorizados de su fuerza, y en lo cual indagarían de qué procedía dicha fuerza. Al ver los filisteos la fuerza que Sansón ejercía, que Sansón tenía, al ver esa fuerza que Sansón tenía, los filisteos, al quedarse asombrados y atemorizados, deciden saber de dónde proviene su fuerza, cómo poder echarle mano a Sansón para derrotarlo. Y es así como comenzamos a ver la siguiente historia de Sansón y Dalila. Nuevamente dice en el versículo 4: después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Podemos ver que Sansón una vez más se enamora, y por tercera vez con una mujer prohibida, con una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Ya la palabra de Dios no dice que se haya casado, que haya contraído matrimonio, sino que consienten en vivir sin estar casados, consienten en estar juntos. Sansón estaba enamorado, Sansón estaba muy enamorado de esa mujer, un sentimiento simplemente por un gusto que había adquirido por sus ojos. Entonces, podemos ver que Sansón era la concupiscencia que Sansón más manifestaba, era que le llamaban mucho la atención las mujeres. Había una concupiscencia en particular, y era el de sus deseos por los ojos, lo que él veía, la atracción de los ojos. Y es así como comienza el desenlace de la vida de Sansón en los siguientes versículos. Versículo 5 dice la palabra de Dios:
Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Había un trato de esta mujer impía, de esta mujer que no temía a Dios. Hicieron un trato. Ella, siendo impía, con sus hermanos impíos, los filisteos, llegan a hacer un trato. Te vamos a dar tanta cantidad de dinero, pero averíguanos de dónde obtiene él su fuerza para poder dominarle, para poder atarle. Sansón, cegado por sus deseos, Sansón cegado por sus deseos fuertes, por sus deseos, por sus pasiones desordenadas, al estar enamorado, no había una claridad en cuanto a esa relación. No podía discernir en cuanto a las intenciones que tenía esta mujer, y podemos ver que esta mujer no amaba a Sansón, simplemente ella estaba viendo un buen negocio, estaba viendo que si ella obtenía la respuesta, iba a obtener una gran cantidad de dinero. Podemos ver que el hacer comunión, el hacer alianza con una persona impía, trae muchas consecuencias devastadoras, trae muchas cosas escondidas, muchas cosas que son nublosas, que son turbias, que nunca sabes qué intención trae. Sansón ya no se apercibía de ello. Sansón decide comenzar esta relación con esta mujer, y prontamente vemos que Dalila empieza a hacer su trabajo que tenía, y era el de averiguar en qué consistía su fuerza. Y dice la palabra de Dios que Dalila empieza a hablarle de una forma de modo que Sansón pudiera escucharla, de que Sansón pudiera ablandar su corazón y declararle la respuesta. Sansón comienza a jugar con ella, comienza a hablarle acerca con engaños. Pues mi fuerza será reducida si me ataren con 7 miembros verdes que aún estén juntos, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, si tejieren 7 gadejas de mi cabeza con tela y las aseguraren con la estaca. Entonces podemos ver que Sansón empezaba a jugar con la mentira, empezaba a jugar con el engaño, con Dalila, no había temor en su vida, empezaba a coquetear con estos pecados, y Dalila, siendo astuta, finalmente consigue obtener la respuesta que buscaban. Dice la palabra de Dios que en el versículo 15, dice: y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto
todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me lo ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Proverbios 6:26 dice la palabra de Dios que porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Sansón fue reducido a un bocado de pan. Dice la palabra de Dios que Sansón, al enamorarse por tercera vez, ya no había temor en su vida, no había dominio propio, no podía controlar sus pasiones, sus deseos. Y Dalila, con astucia, aceptando el dinero ofrecido por los filisteos, Sansón pronto comienza a ser reducido a un bocado de pan. Dice la palabra de Dios que también después de tanta insistencia, finalmente decide Sansón descubrirle su corazón, decide contarle de dónde provenía su fuerza, cuál era su llamado que él tenía a cumplir. Y la mujer, al escuchar pronto la confesión de Sansón, decide trabajar para obtener el precio, para obtener el dinero que él se le había prometido. Sansón le es cortado su cabello y su fuerza desapareció, pero lo más lamentable que pasó con Sansón, nos dice que Jehová se había apartado de él. Jehová lo había dejado. En un principio podemos ver cómo Sansón comienza con deslices, empieza a desobedecer, empieza a tomar actitudes, y Dios, teniendo paciencia, teniendo misericordia, le mostraba, le hacía ver que Él le brindaba aún de su espíritu para que él pudiera cumplir su llamado, cumplir su propósito. Le mostraba cómo le ayudaba cuando vencía a los filisteos, cómo había derrotado a León. Y Sansón tenía muy ciertamente cómo Dios le favorecía, Dios cumplía su parte, Dios estaba haciendo su parte. Y Sansón, al no tener dominio sobre sus deseos, sobre sus concupiscencias, empieza a menospreciar el llamado, empieza a pasar por alto, empieza a desobedecer mandamiento tras mandamiento. Y esto comienza a traer esta consecuencia: Jehová se había apartado de él. Versículo 21 dice la palabra de Dios: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza
y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Prontamente los filisteos le echan mano a Sansón, pero no tan solo esto, no se lo llevan preso a la cárcel, sino que dice que deciden sacarle los ojos. Imagínate el dolor a sangre fría, sacarle los ojos a una persona, a un llamado de Dios, que por sus consecuencias, por sus malas decisiones, empiezan a venir las consecuencias rápidamente. Le echan mano, le sacan los ojos y es llevado con cadenas para moler en un molino. En el versículo 23 nos habla acerca del desenlace que tuvo Sansón, cuál fue el final de su vida. Dice la palabra de Dios que entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. ¿Qué podemos ver, hermanos? Podemos ver que Sansón termina siendo burlado, siendo escarnizado, termina siendo ridiculizado. Los filisteos se mofaban de él, podían decir: nuestro Dios venció, nuestro Dios nos ayudó. Comenzaron a blasfemar el nombre de Dios. Y no tan solo eso, sino que de Sansón decían: tráiganlo para que nos divierta un poco, para que nos haga reír un poco. Y tristemente es así como termina una persona cuando la presencia de Dios ya no está en su vida. Es así como termina una persona cuando la presencia de Dios se aparta. Hacen burla, hacen escarnio. Se mofan, blasfeman el nombre de Dios. Versículo 26 dice la palabra de Dios: entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Se estaban divirtiendo de Sansón, muchísima persona del que tenía un llamado, de parte de Dios, estaban haciendo burla. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo el peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó
con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Finalmente dice la palabra de Dios que Sansón clamó a Dios por misericordia. Pero nos deja una incógnita al proferir Sansón para que de una vez tome venganza por mis dos ojos. Por mis dos ojos. Sansón tenía un dolor, no por la opresión de los filisteos contra su pueblo, contra el llamado que Dios había hecho para su vida, sino que él quería vengarse por lo que le habían hecho, porque le habían sacado los ojos. Sansón pensaba en ese momento solo en él, en sus dos ojos. Pero finalmente el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, es liberado de la opresión de la mano de los filisteos por mano de Jehová a través de su instrumento Sansón. Entonces podemos ver que Sansón tuvo un llamado a liberar al pueblo de Judá de la opresión de sus enemigos, los filisteos. Sansón fue escogido desde el vientre de su madre para cumplir una misión, para cumplir un propósito. Entonces, ¿cuánta responsabilidad tenían los padres de instruir, de llevar a cabo cada precepto, cada mandamiento, cada palabra que Dios había demandado, que había declarado que debían de cumplir? Qué labor tan importante era la que ejercieron los padres. Y pudimos ver cómo comienza Sansón a desempeñar su vida. ¿Cómo aplicamos esta historia a nuestras vidas? ¿Cómo la podemos traer a nuestras vidas el día de hoy? ¿Qué podemos aprender de esta historia el día de hoy? Lo vamos a aplicar para ti que eres padre, quizás eres madre, o quizás eres un joven, una joven que aún no tienes hijos, que no te has casado, pero en su momento Dios te va a permitir que te cases, que tengas hijos. Quizás eres alguien que, como esta pareja, que no podían tener hijos, pero que Dios las favoreció haciendo un milagro. O quizás eres un hijo que ya estás en una edad donde estás dándote cuenta de que quizás estás teniendo actitudes como las que empezó a tener Sansón. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Podemos empezar a ver cómo Sansón empezó a conducirse. Ahora, la vida de Sansón, como te decía en un principio, vemos el fruto, vemos el resultado del trabajo que hubo durante su niñez, durante su temprana edad. De Sansón pudimos ver cuál fue el fruto, cuál fue el trabajo, cuál fue el resultado de la dedicación, de la consagración de este hijo. Yo no sé, quizás has escuchado palabras de parte de tus hijos, cómo con astucia se dirigen a ti o se han dirigido. Ándale, mamá, te ruego, cómprame, dame.
y quiero esto, quiero aquello, así como sutilmente como Sansón, ándale, aún siendo cosas ilícitas, pero cuando cedemos ante ello, cuando no es el tiempo correcto en el cual los estamos apremiando, vamos a estar corrompiéndolos, vamos a estar mal formando. Quizás has escuchado también tonos de voz como el que después, posteriormente tuvo Sansón: tómame. Yo no sé, quizás has escuchado, papá, mamá, quiero esto, dame esto, esto es para mí, yo quiero esto, yo necesito aquello. Y te has persuadido del tono de voz que ejercen, de la actitud quizás posesiva que empiezan a manifestar, de la actitud de ordenar más bien que pedir algo. Dame aquello, quiero aquello. Y por consentir, por no esforzarse, decide uno ceder ante la presión y decide uno no instruir, no trabajar, no disciplinar, no corregir. Quizás también te has dado cuenta de que no te dicen algunas cosas como lo empezó a hacer Sansón. Empezó a encubrir, empezó a no declarar cosas, empezó a ver engaños, a no descubrir cosas. Yo no sé cuánta comunicación, cuánta comunión haya entre el padre, tú que eres padre, tú que eres madre, con tus hijos. ¿Cómo está la comunicación con ellos? ¿Te declaran todas las cosas? ¿Te has apercibido que te encubren algo cuando hacen algo? Quizás comienzan a encubrir cosas para no ser castigados, y empiezan a encubrir. Quizás deciden no contarte algo, encubrirte cosas, encubrirte sus logros, porque no ha habido el suficiente tiempo para escucharlos, para pasar tiempo con ellos, y deciden quedarse con sus cosas en su corazón, deciden encubrir sus sentimientos, sus emociones, y empiezan a tomar esta actitud como la de Sansón. Quizás también solo hayan visto el no hagas y no hagas, esto no puedes hacer, y han escuchado quizás puro mandamiento de no hacer, no digas, no hagas. Pero no hay una explicación del por qué no puedes hacer las cosas, no hay un trabajo del por qué es importante que atiendas a la instrucción. Es muy importante que podamos entender a nuestros hijos y poder tener esa comunicación con ellos, de indagar por qué mi hijo tiene esa actitud, por qué mi hija está hablando estas cosas, dónde lo aprendió, dónde lo miró. Cuán importante es que podamos tener esa comunicación con ellos para que ellos
puedan tener confianza con cada uno de nosotros, sus padres. Yo te pregunto, ¿cómo reciben la palabra de Dios? ¿Cómo reciben la palabra de Dios? ¿Aman a Dios? ¿Les gusta oír de Él? ¿Cómo reciben los mandamientos de Dios? ¿Temen en ponerlos por obra? Sansón poco a poco empezó a perder el temor. Pasó por alto los mandamientos que Dios le había dado. ¿Te has apercibido quizás de que les atraen las modas como a Sansón? Empezó a hacer como solían hacer los jóvenes. Quizás quieren ser iguales a los demás compañeros del mundo. Quizás quieren convivir con ellos, tener una convivencia con ellos, como Sansón empezó a convivir con estas amistades. Y el día de hoy creo que cada uno de nosotros podemos ver cuán corrompido está la nueva generación que se está levantando y cuán importante es que podamos guardar el corazón de nuestros hijos, guardar sus ojos. Querido joven, cuán importante es que tú puedas atender el consejo de tu padre, de tu madre, el mandamiento que Dios ha establecido para tu vida, que puedas recibirlo de parte de Dios. Nosotros que somos padres, que hemos salido del mundo, podemos dar testimonio de cuánto dolor hay cuando uno está lejos de Dios. Y el deseo de Dios no es que tú te apartes, querido joven, que tu fin sea el terminar como lo terminó este personaje. También pudimos ver que Sansón en varias ocasiones, dice la palabra de Dios, que se enojó, se volvió a su casa de su padre, tuvo actitudes como le decimos el día de hoy, actitudes de berrinche, de no obtener lo que yo quise, pues me voy, me encierro. Hemos visto cómo cuando hacen berrinche, muchos niños deciden cerrar su puerta, deciden cortar la comunicación entre padre e hijo. No quieren hablar. Cuán importante es trabajar a los que tenemos hijos pequeños en esa área. Hay un proverbio que dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Yo te pregunto, ¿cómo reaccionas ante algún berrinche que te has apercibido, ante alguna actitud posesiva, dominante? ¿Cómo reaccionas? ¿Los pasas por alto? ¿O los disciplinas con amor y no cuando ya te cansaron y ya actúas con enojo, con molestia? Queridos padres, cuán importante es conocer a nuestros hijos y mirar cuáles son sus concupiscencias para trabajar en ellos. Sansón manifestaba una concupiscencia, una tendencia hacia la inmoralidad, hacia los deseos de los ojos en varias ocasiones.
Y esto no se dio de un día para otro, sino que desde temprano empiezan a manifestar ciertas actitudes. Por eso cuán importante es que aquellos que tenemos hijos pequeños empecemos a ver a qué tienden, cuál es su comportamiento, cuál es su concupiscencia, qué es lo que les llama más la atención. Para poder instruirles, para poder enseñarles, para poder amarles. Y quizás alguno pueda decir, bueno, es que los hijos están pequeños, ya cuando crezcan van a entender, ahorita no entienden, ahorita pues son niños, hay que dejarlos que hagan lo que hagan, ya en su momento entenderán. Sansón entendió demasiado tarde, cuando las consecuencias vinieron sobre su vida, consecuencias muy devastadoras, consecuencias muy lamentables. Sansón no atendió a la indicación. Por eso cuán importante es, querido hermano, querido amigo, que como hay un dicho secular, no quitemos el dedo del renglón, que mantengamos firmes nuestro compromiso a consagrar nuestros hijos a Dios y no esperemos a que lleguen a ser grandes y que terminen siendo ridiculizados, siendo burlados, siendo escarnecidos, siendo humillados y aún como Sansón terminó sin ojos. Que pueda haber temor en nuestras vidas de poder trabajar en ellos y no desear ver el día de mañana a alguno de tus hijos con alguna enfermedad, por algún pecado, por algún vicio. El llamado es a que no esperes a que el mundo, a que el pecado, a que los azotes los dañen, los lastimen por falta de esfuerzo de parte de los padres, por falta de consagración a Dios. Entonces, pudimos ver cuáles fueron esas actitudes que Sansón empezó a manifestar en su vida, cómo fue un hijo consentido, un hijo que todo lo recibió. Y está aquí plasmado en la Escritura para que lo tomemos como ejemplo, para que no esperemos el día de mañana que nuestros hijos terminen de esta manera siendo humillados, que el nombre de Dios sea blasfemado. Malaquías 4:6 termina diciendo, es el último capítulo y el último versículo con el que termina el Antiguo Testamento. Malaquías 4:6 dice la palabra de Dios: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Quién lo hará? Dios lo hará. Él hará volver el corazón primeramente de nosotros como padres hacia nuestros hijos. Y la bendición viene después cuando dice, y el corazón de los hijos se volverá
hacia los padres. Él hará volver el corazón de los padres. El día de hoy vamos a meditar en esta palabra. Vamos a terminar meditando pidiéndole a Dios que Él haga volver nuestro corazón a nuestros hijos. Yo no sé, quizás te has apercibido de actitudes, te has apercibido de cosas que pasan en tus hijos, pero por falta de esfuerzo, por falta de dedicación, decides pasar por alto sus faltas, sus fallas. Decides que crezcan a su manera, a lo que el supuesto destino les tenga preparado para ellos. Que el día de mañana puedas gloriarte del trabajo, de la dedicación, de la consagración para tus hijos. Cuán importante es que permanezcas en temor a Dios, en reverencia ante su palabra, a que no digas, a mí no me pasará. Es un ejemplo que pasó en el pasado. Todo lo que está escrito aquí está escrito como ejemplo para que no nos acontezca. No esperes, querido joven, no esperes terminar como terminó Sansón, azotado por el pecado, lastimado, dañado, sino que puedas atender al mandamiento, al consejo